Hola a todos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a Guía Lab Clínico. El día de hoy hablaremos del tema Introducción a la inmunología. La inmunología es la ciencia que se encarga del estudio del sistema inmune, el cual es el responsable de proteger al organismo de sustancias u organismos agresores, y está formado por un conjunto de estructuras biológicas, entre ellas moléculas, células, tejidos y órganos que posibilitan la defensa específica frente a agentes infecciosos. La defensa contra los microbios está mediada por las reacciones tempranas de la inmunidad innata y las respuestas tardías de la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, también llamada inmunidad natural o nativa, constituye la primera línea de defensa contra los microbios y consta de mecanismos de defensa celulares y bioquímicos que existen incluso antes de la infección y que pueden responder con rapidez a ella. Estos mecanismos reaccionan con los productos de los microbios y de las células dañadas y responden de una forma prácticamente idéntica a infecciones repetidas. El sistema inmunitario adaptativo reconoce un gran número de sustancias microbianas y no microbianas y reacciona frente a ellas. Las características que definen la inmunidad adaptativa son la capacidad de distinguir diferentes sustancias, lo cual se llama especificidad, y la capacidad de responder de forma más vigorosa a exposiciones repetidas al mismo microbio, lo que se conoce como memoria. En esta imagen observamos el tiempo de respuesta de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Podemos observar que la inmunidad innata responde de manera rápida, como ya se había indicado antes, tomándole un tiempo de entre 6 a 12 horas, mientras que la inmunidad adaptativa demora entre 12 horas hasta una semana. Por ello que al inicio es más difícil controlar la infección, pero con el transcurso del tiempo la respuesta cada vez es más potente. Entre algunas de las características que diferencian a la inmunidad innata y adaptativa tenemos especificidad. Mientras que la inmunidad innata responde a moléculas compartidas por grupos de microbios y también moléculas relacionadas producidas por células dañadas del anfitrión. La inmunidad adaptativa reacciona frente a antígenos microbianos y no microbianos, pero se dirigen de manera específica contra un tipo o especie. Diversidad. Mientras que la inmunidad innata es limitada, la inmunidad adaptativa tiene diversidad muy grande, ya que sus receptores se producen por recombinación somática de segmentos génicos. Memoria. La inmunidad innata no presenta ninguna memoria, por ello reacciona casi de manera idéntica ante diferentes ataques, incluso si se presentan varios ataques por el mismo microorganismo, mientras que la inmunidad adaptativa responde en cada ocasión de manera más específica y potente. Falta de reactividad frente a lo propio, ninguna reacciona frente a lo propio en condiciones normales. Componentes, barreras celulares y químicas. En la inmunidad innata tenemos piel, mucosas y sustancias antimicrobianas, y en la inmunidad adaptativa tenemos linfocitos en epitelio listos para recibir información de los fagocitos y anticuerpos secretados en las superficies epiteliales. Proteínas sanguíneas. La inmunidad innata está representada básicamente por el complemento y la adaptativa por los anticuerpos. Células. La inmunidad innata se encuentra representada por los fagocitos, principalmente macrófagos y neutrófilos, y también linfocitos citolíticos naturales y células linfocíticas innatas, mientras que la inmunidad adaptativa principalmente por linfocitos. Dentro de la inmunidad adaptativa tenemos a la inmunidad humoral y celular. La inmunidad humoral actúa bloqueando las infecciones y eliminando microbios extracelulares gracias a la secreción de anticuerpos por los linfocitos B como células plasmáticas, lo cual veremos en otro video. También por la acción del complemento. La inmunidad celular actúa activando a los macrófagos para que maten a los microbios ya fagocitados por intermedio de células T cooperadoras, las cuales estimulan a los fagocitos y por intermedio de células citotóxicas, mata a células infectadas eliminando los reservorios de la infección. En otras palabras, elimina tanto a la célula dañada como al microorganismo agresor. En la especificidad, la inmunidad innata tenemos que actúa frente a estructuras compartidas por clases de microbios, los llamados patrones moleculares asociados a patógenos, los PAMP, y la inmunidad adaptativa actúa frente al detalle de las moléculas microbianas o antígenos, es decir, pueden reconocer a antígenos microbianos. En cuanto a los receptores, en la inmunidad innata hay una codificación por línea germinal y tiene una diversidad limitada, mientras que en la inmunidad adaptativa sus genes son producidos por recombinación somática y hay una diversidad mucho mayor.
En cuanto a la distribución de los receptores, en la inmunidad innata, al no ser clonal, tenemos receptores idénticos en todas las células de la misma línea, mientras que en la inmunidad adaptativa se presentan clones de linfocitos con diferentes especificidades que expresan diferentes receptores, es decir, tenemos un grupo de linfocitos especializados contra un tipo de antígeno. En cuanto a discriminación de lo propio o lo ajeno, ambas lo hacen. Mientras que en la inmunidad innata, las células sanas del anfitrión no se reconocen o pueden expresar moléculas que impiden la reacción de la inmunidad innata. En la inmunidad adaptativa, en función a la eliminación o activación de linfocitos autorreactivos, puede ser imperfecta, lo que da lugar a la autoinmunidad, que en otro video hablaremos sobre ello y veremos cómo se afecta justamente contra la inmunidad adaptativa. Es decir, la inmunidad innata no presenta mayores de estos problemas y la inmunidad adaptativa sí los tiene. Ahora hablemos de la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. La diferencia entre las dos radica en que la inmunidad activa, el organismo trabaja para producir su propia inmunidad, incluso en casos en los que se puede hacer a través de una vacuna, ya que en la infección hablamos de una enfermedad verdadera, pero en la vacuna hay una simulación de la misma donde nos pueden colocar un microorganismo vivo, pero atenuado, es decir, sin capacidad para producir enfermedad, o un microorganismo muerto, pero que presenta los antígenos que pueden ser reconocidos por nuestro sistema inmune y producir los anticuerpos respectivos. Y además, lo más importante, producir memoria, lo cual podemos permitir reaccionar de mejor forma cuando realmente nos enfrentemos a este patógeno, mientras que la inmunidad pasiva se logra administrando suero con anticuerpos procedentes de sujetos inmunizados que ayudan al paciente a combatir la infección, pero cuando se recupera ya no tiene memoria, es decir, puede quedar expuesto a padecer nuevamente la enfermedad o sufrir nuevamente el ataque de microorganismos sin responder igual que una persona que ya haya tenido una inmunidad activa. Repasemos. Características principales de las respuestas inmunitarias innatas. 1. La inmunidad innata es la primera respuesta frente a los microbios, lo que impide, controla o elimina la infección del anfitrión frente a muchos microorganismos patógenos. Aunque muchos microbios patógenos han desarrollado estrategias para resistirse a la inmunidad innata y estas estrategias son cruciales para la virulencia de los microbios, las respuestas inmunitarias innatas frente a tales microbios pueden mantener controlada la infección hasta que se activen respuestas inmunitarias adaptativas más especializadas y pueda controlarse fácilmente la infección. 2. Los mecanismos inmunitarios innatos eliminan las células dañadas e inician el proceso de reparación tisular. Estos mecanismos reconocen y responden a las moléculas del anfitrión que las células estresadas, dañadas y muertas producen, liberan o acumulan, evitando que el daño sea mayor. 3. La inmunidad innata estimula las respuestas inmunitarias adaptativas y puede influir en la naturaleza de las respuestas adaptativas para hacerlas eficaces de forma óptima frente a diferentes tipos de microbios. De este modo, la inmunidad innata no solo realiza funciones defensivas al principio de la infección, sino que también proporciona señales de peligro que alertan al sistema inmunitario adaptativo para que responda y pueda reforzarse rápidamente la respuesta. Características principales de las respuestas inmunitarias adaptativas. 1. Falta de reactividad frente a lo propio. Impide dañar al anfitrión durante las respuestas a antígenos extraños. La sensibilidad inmunitaria también se denomina tolerancia. 2. Memoria. Aumenta la capacidad de combatir infecciones repetidas por el mismo microbio. 3. Especificidad. Asegura que la respuesta inmunitaria frente a un microbio o antígeno no microbiano se dirija a ese microbio o antígeno. 4. Expansión clonal. Aumenta el número de linfocitos específicos frente al antígeno capaces de controlar a los microbios. 5. Diversidad. Capacita al sistema inmunitario para responder a una gran variedad de antígenos. 6. Especialización. Genera respuestas que son óptimas para la defensa contra diversos tipos de microbios. 7. Contención y homeostasis. Permite al sistema inmunitario recuperarse de una respuesta de modo que pueda responder de forma eficaz a los antígenos con los que se encuentre de nuevo. Gracias, hasta aquí el video. Si te gustó, regálame un like y suscríbete a mi canal para seguir agregando mayor contenido. Hasta luego.